Saludos cordiales, estimados socios y colegas del conocimiento. Quien les habla, el profesor Kenneth Rosillón, y continuamos entonces con la temática de MATLAB, en este caso la parte introductoria o módulo primario de este curso. Muy bien, en el módulo anterior habíamos ya visto algunas particularidades sobre los vectores, ¿ok? Pero una de las variantes más importantes, diría yo, por su amplio uso en la matemática, estadística y otras herramientas, y en otras teorías, disculpen, es el uso de los polinomios. ¿Okay? Los polinomios, por supuesto, son arreglos de números, en este caso exponenciales, que de alguna manera u otra nos dictan algún tipo de información valiosa dependiendo del fenómeno el cual ustedes estén estudiando, ¿no? Entonces, bueno, un polinomio puede ser definido, por ejemplo, de primer orden, puede ser 2x más 1, por ejemplo. Un polinomio de segundo orden, cuando ya hablamos, por ejemplo, de 2x cuadrado más x más 3. O un polinomio de orden superior, donde evidentemente tendríamos unas exponenciales mayor a 3 o a 4, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser representado también como una matriz tradicionalmente, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de polinomios, ¿ok? Que podemos inclusive calcular las raíces de ese polinomio. Entonces vamos a definir el polinomio A, que puede ser de segundo orden. Por ejemplo, x cuadrado sería 1, ¿verdad? Por la x, más 3x más 10, por ejemplo, ¿ok? Eso es un polinomio bastante característico de segundo orden. Vamos a colocar punto y coma para que lo almacene acá en el workspace. Muy bien, entonces vamos con ese polinomio yo voy a calcular las raíces del mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, el comando para eso es roots, ¿ok? Y coloco a, ¿no? El roots a, evidentemente no estoy colocando una variable acá, es decir, la variable por default va a ser AMS, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, evidentemente acá yo tengo que mis raíces de este polinomio son totalmente complejas, ¿ok? Entonces, bueno, por acá las tenemos. Esto es uno de los métodos para yo poder evidentemente calcular las raíces como tal, ¿no? del polinomio. Muy bien, entonces vamos ahora a ver si, por ejemplo, yo quiero hacer algún tipo de operación con el polinomio. Yo voy a definir otro polinomio. En este caso va a ser un polinomio, pónganse, de primer orden. Por ejemplo, 2x más 3. Entonces sería 2 y 3. Sería este polinomio que lo hemos llamado b. Y yo voy a hacer una multiplicación de esos polinomios, ¿ok? Para eso yo voy a definir el polinomio r, que va a ser igual a conv, esa es la instrucción, en este caso a con b, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros hacemos esto, encontramos el polinomio resultante. Evidentemente, si multiplicamos un polinomio de segundo orden con uno de primer orden, entonces nos va a dar un polinomio de tercer orden. Okay, entonces acá tenemos, fíjense bien, la operación de dicho polinomio. Evaluamos las raíces de este nuevo polinomio, o en este caso cuáles son esos valores que nos arroja, y fíjense bien cómo evidentemente tendríamos un tercer valor complejo, ¿no? Para este polinomio. Podemos hacer también inclusive la división de polinomios, ¿no? Eso es muy similar a lo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, vamos al polinomio t. Va a ser igual, en este caso la instrucción sería de com, ¿ok? De a con b, y automáticamente entonces tenemos la división de polinomios, que no sé si ustedes recuerdan, era un poquito engorrosa esa división polinómica. Entonces, bueno, por acá tenemos ya un valor mucho más rápido, ¿ok? De lo que es esta división de polinomios. Muy bien. Entonces vamos a visualizar, inclusive podemos ver otras, en este caso, otras instrucciones que pueden ser útiles para el tema de los polinomios, ¿ok? Vamos entonces a comprobar un poco con los polinomios. Vamos a ver en este caso cómo, si tenemos las raíces del mismo, poder entonces nosotros calcular cuál es el valor del polinomio como tal, ¿no? Entonces, bien, yo, por ejemplo, yo puedo decir a, o vamos a definir otras variables, por ejemplo, b es igual a 3,
punto y coma, y C, bueno, vamos a colocar M es igual a menos 5, por ejemplo, punto y coma. Entonces, claro, yo quisiera de alguna manera poder ver cómo utilizar a mi favor estos dos valores para encontrar, en este caso, el valor del polinomio. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer otra instrucción. Por ejemplo, x, que no la tenemos definida, va a ser igual a poly, en este caso val, de los dos valores. En este caso es b y m, ¿no? Entonces, bueno, por acá tenemos esos dos valores, ¿ok? Aquí, en este caso, calculamos el valor del polinomio p en el punto dado. En este caso, en esos dos puntos. Y bueno, de alguna manera con eso podemos tener un buen valor aproximado, ¿no? en el polival. ¿Okay? Entonces, bueno, también podemos hacer o tener esa instrucción que es bastante importante. ¿Okay? Vamos a ver entonces las raíces. Para ello utilizamos n, por ejemplo, y hacemos uso de la misma instrucción que es en este caso poly. Y vamos a colocar las raíces, ¿no? Que sería en este caso 3 y menos 5, ¿no? Como las tenemos acá enunciadas. Y entonces, bueno, automáticamente podemos observar que las raíces para este polinomio es 1 y menos 3. Y por supuesto para m sería 1 y 5. ¿Okay? Es decir, allí tenemos que conjugar estas dos variables para que entonces nos dé, por supuesto, un vector fila. ¿Okay? Evidentemente aquí nos va a dar la raíz que estamos buscando, pero en notación de fila como tal, ¿no? Y entonces eso sería lo invertido, lo inverso para el tema de conjugarlo como un polinomio tradicional. Así pues, queridos amigos, esto es todo por la parte polinómica. Entonces podemos apreciar, ya pudimos observar en este caso cómo construimos las raíces, cómo construimos las funciones inversas. Y bueno, de alguna manera u otra podemos utilizar o valernos de la herramienta poly para poder concretar de alguna manera. Inclusive lo podemos hacer con ANS y nos devuelve automáticamente el valor del polinomio, ¿no? Lo podemos hacer de esta manera, armándolo poco a poco, o lo armamos completo, ¿ok? Que también es muy importante. Bien, ya con esto entonces podemos apreciar el buen uso del comando poly para este tipo de operaciones. Ya en el siguiente video entonces ya conversaremos un poco sobre ya directamente las matrices. ¿Okay? Cuáles son los tipos de matrices que existen y cuáles son entonces esas particularidades que necesitamos conocer para poder entonces ir a cualquier tipo de operaciones. Muchísimas gracias.